Pues amados, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerlos aquí con nosotros y también una bendición estar con ustedes. Amados, antes que comenzamos, tengo algunos anuncios. Beloved, welcome to Covenant of Grace Reformed Church. Blessing to have you join us and a blessing to be with you. Before we get started, I just want to highlight a few announcements. Así que amados, algunos anuncios, así que como ya se dan cuenta, ¿verdad? Que hoy, este domingo, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, y así que no solamente necesitan, ¿verdad? Su Biblia, pero también, amados, necesitan esta forma que está ahí donde está cerquita del boletín, donde dice la celebración de la Santa Cena del Señor, forma corta número 2, para que puedan saber exactamente, ¿verdad? Esta forma que necesitan para celebrar la Santa Cena. So beloved, one of the things that you'll need in addition to your Bible is this celebration of the Lord's Supper, the shorter form, which contains the liturgical forms for the celebration of the Lord's Supper. So it is both the Spanish and English version is here in the same packet, so I hope you have one in front of you, so when it gets time, we can both follow along with that. Y también, amados, hoy no tendremos escuela dominical, porque a todos están invitados a una comida, a un tiempo de convivio, ¿verdad? A pasar un tiempo juntos y a disfrutar su compañía y también disfrutar la comida, ¿verdad? Así que espero que tienen tiempo después del servicio para un tiempo estar con nosotros. And beloved, all of you are invited afterwards to a potluck after the service. And so today we will not have Sunday school, but we'll have a potluck instead. And if you're able to join us, we would love to have you join us afterwards, okay? After the service. Y así que, amados, son todos los anuncios que tengo. Así que ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. So, beloved, those are the major announcements, and now we'll officially begin with the call to worship from Psalm 113, verse 1 through 3. Así que ahora el llamamiento a la adoración del Salmo 113, los versículos 1 a 3. Aquí leemos el llamamiento a la adoración. Hear now the call to worship from Psalm 113. Alabar, siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive God's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora el primer canto es el número 56, Hijos del Padre Celestial. And so please remain standing as we sing our first song, which are Children of the Heavenly Father.
amados, durante este tiempo del servicio vamos a leer la ley de Dios en Éxodo 20. Así que aquí les invito a leer el 10º mandamiento y último mandamiento de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, aquí el versículo 17. Beloved, at this time I invite you to turn with me to Exodus chapter 20, here where we read one of the 10 commandments. It is our custom to focus on a specific commandment, and they give an explanation on its meaning and significance and application to our lives. So, beloved, at this time, please turn with me to Exodus 20, verse 17, where we focus our attention on the last commandment, the 10th commandment. Aquí leemos, amados, el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y para ayudarnos a entender, amados, el significado del 10º mandamiento, aquí les voy a leer la pregunta y la respuesta 113 y 114 y 115. And beloved, to help us grow an understanding of God's law and its application to our lives, we know that the law of God is a light for us as far as to live a life of gratitude and to live a life of godliness according to His law. So with that in mind, beloved, let us hear the reading of God's law. Aquí leemos, amados, el 10º mandamiento y también la explicación de este mandamiento. La pregunta 113, 114 y 115 del Catecismo. ¿Qué ordena el 10º mandamiento? Que ni la más mínima inclinación o pensamiento en contra de cualquier mandamiento de Dios jamás entre a nuestro corazón, sino que con todo nuestro corazón continuamente odiemos todo pecado y nos gocemos en toda justicia. Y aquí la pregunta y respuesta 114. ¿Pueden aquellos que se convierten a Dios guardar estos mandamientos perfectamente? La respuesta no, sino que incluso los hombres más santos, mientras que estén en esta vida, tienen solamente un pequeño principio de una obediencia perfecta, mas sin embargo que un genuino propósito ellos empiezan a vivir, no solamente de acuerdo a algunos, sino de acuerdo a todos los mandamientos de Dios. Y aquí la pregunta 115. Entonces, ¿por qué Dios nos ordena tan estrictamente los 10 mandamientos, ya que en esta vida nadie los puede obedecer? La respuesta: primero, para que durante toda nuestra vida podamos aprender más y más a conocer nuestra naturaleza pecaminosa y deseemos con todo fervor buscar el perdón de pecados y la justicia en Cristo. Segundo, para que sin cesar le pidamos diligentemente a Dios la gracia del Espíritu Santo para ser renovados más y más conforme a la imagen de Dios, hasta que alcancemos la meta de la perfección después de esta vida. Así que, amados, nos damos cuenta, ¿verdad?, de nuestros pecados, porque como hemos dicho en varias ocasiones, la ley de Dios es como un espejo espiritual, y cuando miramos en ese espejo espiritual, nos damos cuenta de nuestros pecados y de nuestra necesidad de un Salvador. Así que ninguno de nosotros podemos obedecer la ley de Dios perfectamente en esta vida terrenal, pero gracias a Dios que Cristo sí cumplió la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. And so, beloved, when we read the 10th commandment, we are made aware that we have fallen short of the glory of God. We have neither kept the 10th commandment or any of the commandments perfectly in our thoughts, words, and actions every moment of our lives. We have disobeyed the Lord. But praise be to God that our Lord Jesus kept the law perfectly in our place, and how He obeyed the law. He kept the law, and by His perfect obedience, He gained righteousness for His people. And I just want to highlight, beloved, at this time, a place where at the very beginning of the Sermon on the Mount, our Lord Jesus says how He came to fulfill the law, and how He came to
fulfill it on our behalf, and how on the basis of his obedience, beloved, that is where we put our confidence and our trust. Not confidence and trust in our own obedience, but our confidence and trust in the obedience and salvation and merits of Christ Jesus our Lord. So with that in mind, beloved, please turn with me to Matthew chapter 5, verse 17 and verse 18. This relationship between Christ and the law. Así que, amados, nosotros sabemos y reconocemos que ninguno de nosotros hemos cumplido con la ley de Dios perfectamente, pero gracias a Dios que Cristo sí vino para cumplir la ley en nuestro lugar, en nombre de su pueblo. Y aquí leemos en Mateo 5, los versículos 17 y 18, a donde Cristo nos explica casi al principio del Sermón del Monte, a donde dice, antes de explicar la ley, Él nos indica que Él vino para cumplir la ley. Y así que, amados, aquí leemos estas palabras de Cristo en Mateo 5, los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que, amados, damos gracias a Dios que ponemos nuestra confianza en la obediencia de Cristo Jesús. No en nuestra obediencia, pero en la obediencia de Cristo. En Él tenemos salvación, el perdón de los pecados, la justicia por la fe, la vida eterna. Y damos gracias a Cristo, nuestro gran Salvador. And so, beloved, we rejoice not only in the forgiveness of sins, but we also rejoice in our righteousness by faith, that we have all these promises of the gospel, which are yes and amen for God's people, the forgiveness of sins and the righteousness of Christ, life eternal, a heavenly citizenship, adoption in God's family, and the promise of our future and glorious and physical resurrection. And we rejoice in Christ, who came to fulfill all the requirements of our salvation, and we rejoice in our great and wonderful Savior. Amen and amen. And now, beloved, we're going to stand to sing, to give praise and adoration to our great God and our great King. Así que, amados, ahora vamos a cantar otro canto, el número 62, al Rey adorar. Así que, amados, ahora vamos a cantar otro canto y por favor, pónganse de pie. Rey
Así que, amados, damos gloria a Dios por las bendiciones que tenemos y las promesas que tenemos en el Evangelio. Y también otra promesa que tenemos es que Cristo es nuestro abogado, sumo sacerdote, mediador y rey. Y damos gracias que cuando ofrecemos una bendición en el nombre de Cristo, los padres nos van a escuchar, ¿verdad? Y así que nada más quiero mencionar algunas peticiones durante este tiempo, amados. Beloved, we rejoice that Christ is not only our Savior, but He is our great advocate, our great mediator, intercessor. And so our great high priest, our sympathetic high priest who hears all of our concerns and of course is fully aware of our needs and our worries and the cares that we carry in this life. And we come to one who is a sympathetic high priest who loves hearing the prayers of his people. So when we offer a prayer to the Heavenly Father, the Father will hear us for the sake of his beloved Son. And so, beloved, with that in mind, I just want to share a few prayer requests at this time. Así que, amados, durante este tiempo nada más quiero compartir con ustedes algunas peticiones. Yo sé que, amados, que no hemos visto a algunas personas, ¿verdad? Porque viven lejos o tal vez no es posible, pero todavía estoy en contacto con ellos para ver cómo están todos. Y por ejemplo, hace poco tiempo que me informaron que el hijo de Graciela Puente, de Chela, falleció, Jaime Puente, y que hoy le pueden visitar a ella. Pues claro que como estamos en la iglesia es difícil, pero les voy a visitar el martes que viene para pasar un tiempo con ella, orar con ella. Y claro que el único consuelo en esta vida que tenemos es que pertenecemos a Cristo, cuerpo y alma, en esta vida y en la vida que viene. Así que por favor, en sus oraciones, que Dios dé a nuestra hermana y amiga Chela paz que sobrepasa entendimiento, ¿verdad? Que ella falleció, su hijo Jaime Puente. Y también no hace muchos años, hace poco tiempo, que también falleció otro hijo también de Chela, así que estamos pensando de todos ellos. Y también, amados, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que la familia Mozo están con nosotros, que están mejor de salud, y damos gracias que pueden estar aquí con nosotros, especialmente para ofrecer adoración a Dios y participar en el convivio. Así que damos gracias a Dios que Dios les está dando fuerza y salud y que están con nosotros hoy este día. Y también, amados, también quiero compartir que nuestra amiga y nuestra hermana Delia Delbeck tendrá cirugía de la rodilla el 9 de diciembre, así que también en sus oraciones, especialmente esta semana que viene, por favor, si puedes, por favor, pensar de nuestra querida hermana, ¿verdad? Porque va a tener cirugía de su rodilla. Okay. Y también, claro, que pensamos de familia, seres queridos, y los padres y la hermana de Reina que viajarán a México este mes, y que Dios los bendiga con, ¿verdad?, el tiempo que van a pasar con sus seres queridos en México. Así que desde aquí mandamos nuestros saludos y que lo pasen muy bien ahí en México, ¿verdad? Okay. And so, beloved, let me just quickly review these prayer requests in English. Beloved, a beloved sister in the Lord, she's unable to attend, but she used to be a regular visitor, but she has different health problems, and so inhibiting her from coming. But we think of Graciela Puente, at one point a regular visitor and also attended the Bible study. I found out just recently, a few days ago, that her son Jaime passed away on October 26th. And not too long ago, within the past few years, she also lost another son. And she also lost a very good friend, Goyita, who actually used to visit us as well. So within very recently, but also in recent years, our dear sister Graciela Puente has experienced loss, personal loss. So if you can please keep her in prayer, and I'll be visiting her this upcoming week just to pray with her and also to see, be made aware if there's any needs
for her or the family. So if you can please pray for Graciela, it would be greatly appreciated. And also want to make you aware, beloved, that our dear sister and our dear friend, Delia Dilbeck, will have knee surgery, partial knee surgery on December 9th. So we pray everything goes well, and we'll be thinking of you and praying for you, and praying that the Lord would guide the hands of the surgeon, and pray that everything turns out well and successfully, and pray for a full recovery. So we'll be praying for you not only this week, but in the weeks to come for recovery. And we also pray for Reina Cuevas, whose parents as well as sister will be traveling to Mexico this month to spend the holidays with a family in Mexico. So pray for traveling mercies and as well as the Lord's blessings as the family are reunited during this holiday season, this Christmas season. Okay? Así que, amados, son todos los anuncios peticiones que yo tengo bajo aquí, pero no sé si hay otras peticiones que quieren compartir con nosotros, o si no, después puede ser entre semana también si quieren compartir otra petición. ¿Okay? Yo sé que también aquí necesito apuntar también que ya está muy pronto vamos a terminar, ¿verdad? Nuestros hijos y los estudiantes, me imagino que están muy ocupados este mes, ¿verdad? Con sus estudios, y así que vamos a también pensar de todos ellos, ¿verdad? También yo recuerdo esos días como estudiante, como alumno también, y que Dios esté con todos nuestros hijos, ¿verdad? Mientras que están súper ocupados con muchas cosas, especialmente este mes. And of course, we will pray for our covenant children, our covenant youth. We'll pray for the students among us. We know that this month of December is very busy, not only with school, but of course with various other activities, extracurricular activities and performances, and so it's a very busy month to say the least, in more ways than one. And so we pray for parents and students and for teachers for this busy season of the year. Okay. Así que no sé si hay otros anuncios, amados, o peticiones. Okay. Pues está muy bien, amados, así que vamos a ofrecer una oración a Dios Padre. So, beloved, with that in mind, we'll offer a prayer to our Heavenly Father. And we will close with the words of the Lord's Prayer, which are found in your bulletin, okay? Which is the Padre Nuestro. All right? So, beloved, with that in mind, let us come to our Heavenly Father in prayer. Así que, amados, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial y pedirle por todas esas necesidades que tenemos nosotros. Okay, vamos a ver. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones durante todo el año. Sabemos, Señor, que estamos muy ocupados, especialmente con el trabajo y con la escuela y con los estudios y con también nuestros deberes en la casa y fuera de la casa. Y, Señor, cómo dependemos de ti para ayudarnos, Señor, con nuestro trabajo. También, Señor, te damos gracias, Señor, que durante esta temporada también pensamos del nacimiento de nuestro Rey Jesucristo. Y que damos gracias que en Él tenemos vida eterna, Señor. Y también, Señor, pedimos que esté con todos los estudiantes, Señor, y maestros, y también, Señor, a padres y también abuelos, Señor, que estamos muy ocupados durante este mes especialmente. Y, Señor, pedimos que todo salga bien con respecto a los estudios de nuestros hijos y estudiantes. Y también oremos, Señor, por Graciela Puentes, Señor, y su familia. No podemos imaginar la pérdida que ha soportado, Señor, especialmente perdiendo a su hijo Jaime, que falleció hace poco tiempo. Esté con ella, Señor, y también como pedimos por el Espíritu Santo para darle consuelo, Señor. Esté con ella y con todos sus seres queridos y familia durante este tiempo, hoy, este día y mañana cuando tienen el funeral. También, Señor, te damos gracias que la familia Mozo está mejorando de salud, Señor, y que le des fuerza y salud a todos ellos para ayudarles con su trabajo y sus estudios. Y damos gracias, Señor, que están aquí con nosotros. Y también con todas las familias que están aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias por todos ellos.
También oremos, Señor, por la cirugía de la rodilla de Delia Dilbeck para el 9 de diciembre, para esta semana que viene, Señor. Pedimos, Señor, que todo salga bien, que vas a dirigir las manos del cirujano, Señor, y, Señor, ayúdale también a recuperar de su cirugía después y que todo salga bien. Ayúdale, Señor, a recuperar de su cirugía. También, Señor, te damos gracias que los padres y la hermana de Reina Cuevas viajarán a México este mes. Que Dios los bendiga con este tiempo especial, con sus seres queridos, ¿verdad? Especialmente durante esta temporada, Señor. También pedimos por tus bendiciones sobre todos ellos, aquí en Chicago y también en México. Te damos gracias, Señor, que todo salió bien con la cirugía de Anita Solano. Y como también oremos por la salud de su hija Vicky, Virginia, Señor. Oremos por los ministerios del pastor Rubén Zarpman, Valentín Alpuche y Pablo Landazuri, Señor. Pedimos también por ellos, Señor, y oremos por sus ministerios. También te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Santiago Stafford y su esposa Dana, y que bendigas el ministerio hispano en Springfield, Ohio, y su clase de inglés. Oremos por la familia de Arnold Laver, Arnold y Jessie Laver, que están en Virginia. Y, Señor, bendigas a Arnold y dirigiendo un ministerio hispano. También, Señor, oremos por tus bendiciones sobre el estudio bíblico de Jonathan Alspicueta en Naperville. Y, Señor, también oremos por la salvación del padre de Elena Velasco en California. También, Señor, pedimos por la salvación de los padres de Elena y esté con ella, Señor, y toda su familia. Y oremos también, Señor, por la salvación de nuestra familia, amigos y vecinos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo. Y como pedimos, Señor, también por tus bendiciones sobre aquí estos servicios que tenemos, Señor. Y, Señor, concluimos nuestra oración, Señor, con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto antes de escuchar el sermón de hoy. Así que el otro canto es Oh Dios mi soberano Rey. And now, beloved, before we hear this afternoon's sermon, we will sing a song of preparation, O God, my sovereign King. And beloved, let us all stand as we sing, O God, my sovereign King. Will you please stand? Oh Dios mi soberano.
amados, vamos a continuar, ¿verdad? Hechos capítulo 11, los versículos 1 a 18. Aquí leemos cómo los judíos cristianos abrazan a los gentiles cristianos, y cuando yo uso ese verbo abrazar, no estoy hablando literalmente abrazaron, pero es que lo aceptaron, lo recibieron, lo dieron la bienvenida a los gentiles cristianos. Beloved, we continue our sermon series through Acts chapter, and now we're on chapter 11, verse 1 through 18. And for this is actually part of a large portion of the book of Acts, in which we see how the Jewish Christians embrace the Gentile Christians, and how we are one body in Christ Jesus our Lord. So, beloved, I invite you to turn with me to Acts chapter 11, verse 1 to verse 18. Aquí, amados, leemos Hechos 11, los versículos 1 a 18. Aquí aprendemos acerca de la unidad que tenemos en Cristo, como somos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y aquí aprendemos acerca de la relación entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios. Hear now God's holy and inspired word. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y en el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La palabra de Dios. Ahora, amados, pedimos por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, let us call upon the Lord once again, asking for His help to not only understand these words by the illumination of the Holy Spirit, but also to apply them to our lives. Because, beloved, with this particular passage and portion of Scripture helps us understand
our unity in Christ. And just later on in the service, as we partake of the Lord's Supper, it is as well an intensification of our communion with our Lord Jesus. But also when we partake, for example, later in the service of the Lord's Supper, it is expression also of our unity in Christ, in which we partake of the same cup and the same bread. And so, beloved, with that in mind, let us also rejoice before the Lord for the unity that we have in Christ Jesus. So with that, let us pray, beloved, let us pray. Padre Celestial, cuando pensamos en la unidad que tenemos en Cristo Jesús, Señor, entre los judíos y los gentiles en Cristo, y también entre nosotros cuando vamos a celebrar la Santa Cena, Señor, como también estamos intensificando nuestra unidad y nuestra comunión con Cristo, también estamos expresando nuestra unidad como el cuerpo de Cristo cuando participamos, Señor, de la Santa Cena. Te damos gracias por la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, todo eso es posible porque tenemos a Cristo. Y también Cristo nos ha dado el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y como dependemos del Espíritu Santo, Señor, también para ayudarnos a entender y aplicar nuestro pasaje de hoy. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, tal vez tengamos un círculo cercano de amigos en el que haya confianza y respeto y apoyo mutuos. ¿Y qué pasa si alguien quiere unirse a nuestro grupo de amigos? ¿Cuál es la reacción de nuestros amigos? ¿Damos la bienvenida a gente nueva o dudamos en abrazar al extraño y al recién llegado? Pues cuando estudiamos a los judíos cristianos del Nuevo Testamento, al principio se oponían a dar la bienvenida a los gentiles. Y según la ley y la costumbre hebreas, era inaceptable, ¿verdad?, que los judíos abrazaran a los que estaban fuera de la comunidad del pacto. Entonces, por eso los capítulos 10 y 11 son muy importantes, porque aquí nosotros aprendemos algo que ya nos enseñó Cristo en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 28, a donde aprendemos de la Gran Comisión, y también en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 8, y en todos esos capítulos también en nuestro pasaje de hoy, aprendemos algo muy importante, ¿verdad? Que el Evangelio es para las naciones. La familia de Dios incluye judíos, samaritanos, gentiles, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos y libres. Y también como aprendemos acerca de esta enseñanza en Gálatas 3, el versículo 28. Y en nuestro pasaje de hoy, Pedro respondió a las críticas de los judíos cristianos que se oponían a la membresía y al bautismo de los gentiles. Y para ayudarnos a entender nuestro pasaje, vamos a considerar 3 puntos. Primero, los cristianos judíos critican a Pedro. Segundo, Pedro explica sus acciones. Y tercero, los judíos cristianos cambian de opinión. Así que, amados, el primer punto. And so, beloved, our passage is very important because here we realize that the Jewish Christians had a certain mindset in which that they believed that the early church was only for Jewish Christians, and they did not want to welcome Gentile Christians. They did not want to welcome Gentiles into their midst. And so it's interesting how in the book of Acts, a very large portion of the book of Acts is dedicated to this explanation on how Gentiles should be welcomed into God's family, into the church. Their membership is completely valid, as well as their baptism. And here we see a unity that we have in Christ Jesus as one body. And for that reason, it's given a large portion in the book of Acts.
And to help us understand this very important portion of Scripture, we will consider 3 points this afternoon. First, Christian Jews criticize the Apostle Peter. Second, Peter explains his actions. And third, Christian Jews change their minds. So we begin with the first point. The Christian Jews criticize the Apostle Peter. So to our first point. Así que, amados, el primer punto, que los cristianos judíos critican al apóstol Pedro. Para comprender nuestro pasaje de hoy, debemos comprender la mentalidad de los israelitas. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel para ser su pueblo. Y comenzando con Abraham, el patriarca de Israel, Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes. Y en este pacto con Abraham, Dios le prometió a Abraham muchos descendientes, la tierra prometida en Canaán y también reyes de su linaje. ¿Y por qué eligió Dios a Abraham, Israel, para recibir sus bendiciones, ¿verdad?, espirituales? ¿Fue porque los israelitas eran la nación más piadosa y ilustrada? No, para nada. Los israelitas no merecían lo que recibieron del Señor. Y también, para ser justo, ninguna nación merece las bendiciones de Dios. Dios salvó a los israelitas, a Abraham y los patriarcas de la fe, y los bendijo según las riquezas de su gracia. Y nosotros ya sabemos la definición de la palabra gracia. Es un don inmerecido. Es cuando recibimos dones inmerecidos. También ese es el caso en el caso de Abraham, Isaac y Jacob y las tribus de Israel. Recibieron dones inmerecidos. Trágicamente, habían israelitas que estaban orgullosos de su estatus de pueblo elegido y escogido de Dios. Se veían a sí mismos como superiores porque pertenecían a las tribus de Israel. Incluso eran arrogantes acerca de su circuncisión. Y cuando Dios formó un pacto con Abraham, Dios requería, ¿verdad?, que todo varón recibiera el sacramento de la circuncisión, porque era la señal del pacto. La circuncisión significaba que eras miembro de la comunidad del pacto. Según los judíos, solo hay 2 clases de personas en este mundo: judíos o gentiles. Y la palabra gentil significa alguien que no está circuncidado. Y los judíos tienen una mala opinión de los gentiles, ¿verdad? Los ven como incrédulos, tercos, sucios, paganos, desobedientes, rebeldes, fuera de la familia de Dios, fuera de la comunidad del pacto. Y era inapropiado que un judío comiera con un gentil o visitara la casa de un gentil. Los gentiles no observaban las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y son ceremonialmente inmundos. Por todas estas razones, fue un escándalo para Pedro, un judío cristiano, visitar la casa de Cornelio, un gentil, pasar unos días con él y su casa, administrarle el sacramento del bautismo a él y su familia. Y cuando Pedro regresó a la ciudad de Jerusalén, muchos cristianos judíos estaban enojados con Pedro y lo criticaron abiertamente. Y aquí leemos lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Aquí en nuestro pasaje de hoy, Hechos 11, los versículos 1 a 3. Aquí leemos Acts 11, verse 1 through verse 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué?
Así que los judíos cristianos estaban escuchando informes de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios y el reino de Dios avanzaba entre los gentiles. Por la obra del Espíritu Santo, los gentiles respondían a la predicación y la enseñanza del Evangelio con fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados. Aunque esto debería ser motivo de regocijo, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Un tiempo de regocijo. No todos los judíos cristianos se regocijaron. El partido de la circuncisión abogó por la observancia de la circuncisión, las leyes dietéticas y los días festivos judíos dentro de la iglesia cristiana. Las leyes y costumbres del Antiguo Testamento todavía guiaban su pensamiento, ¿verdad?, en la época del Nuevo Testamento. Aunque estaban viviendo en la época del Nuevo Testamento, todavía en su mente y en su corazón estaban viviendo en la época del Antiguo Testamento. Y su mentalidad estuvo fuertemente influenciada por el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Todavía estaban lidiando con las implicaciones del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Y ahora, amados, el segundo punto, Pedro explica sus acciones. And now, beloved, to our second point, how the Apostle Peter explains his actions to the Gentiles. Cuando Pedro respondió a sus críticos en Hechos 11, los versículos 4 a 10, describió la visión que Dios le había revelado. Pedro vio un gran lienzo descender del cielo, y en el lienzo Pedro vio diferentes tipos de animales, ¿verdad? Como aquí leemos en el versículo 6, aquí leemos Acts 11, verse 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Ahora, según el Antiguo Testamento, los judíos tienen prohibido comer animales inmundos. Según Levítico, capítulo 11, ¿verdad? Ahí tenemos una lista de animales limpios e inmundos. Y aunque Pedro tenía hambre, él sí tenía hambre, no podía comer un animal inmundo. Así que Pedro protestó por el mandato de Dios de comerse un animal inmundo. Aquí leemos Hechos 11, el versículo 7, Acts 11, verse 7 and 8. Y oí una voz de que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Amados, la conciencia de Pedro lo molestaba porque toda su vida había honrado a Dios en su dieta. Y Pedro creía que las leyes dietéticas de Moisés todavía estaban vigentes para la iglesia cristiana. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, las leyes ceremoniales, civiles, dietéticas del Antiguo Testamento ya no se aplican, ¿verdad?, a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Dios le explicó estos cambios a Pedro, aquí en Hechos 11, los versículos 9 y 10. Acts 11, verse 9 and 10. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas dedicó mucho espacio en el libro de Hechos a explicar estos cambios del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Y Dios le explicó a Pedro que algunas cosas inmundas ahora están limpias. Le reveló esta visión a Pedro 3 veces. Ahora, cuando algo se muestra o declara 3 veces, indica un hecho o evento o verdad importante. Entonces, esta visión divina es muy importante para la iglesia cristiana. El Señor tiene la autoridad y el poder para limpiar a alguien y apartarlo
para un propósito santo. Mientras Pedro lidiaba con el significado de esta visión divina, los 3 mensajeros enviados por Cornelio llamaron a su puerta. Y mientras el Espíritu Santo guiaba las acciones de Pedro, Pedro aceptó la invitación, ¿verdad?, de ir a la casa de Cornelio. Amados, como Pedro, también nosotros dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales de Dios y para guiar nuestras acciones y nuestros pensamientos. A través de la predicación de Pedro, Cornelio y su casa escucharon el Evangelio y la gran salvación en Cristo Jesús. Y aquí leemos acerca de esto en Hechos 11, el versículo 13 y 14. Acts 11, verse 13 and 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amados, este es un ejemplo de cómo Dios salva a las familias, Mientras Dios obraba en la vida de Cornelio, Dios usó a Cornelio para dar testimonio a sus familiares y amigos cercanos. Y a lo largo de las Escrituras, notamos cómo Dios no solo obra en la vida de una persona, sino que también obra en la vida de los hogares, de los parientes y amigos cercanos de tal persona. Ahora el tercer punto, los judíos cristianos cambian de opinión. And now to our third and final point, how the Jewish Christians change their minds about the Gentiles. En Hechos 10 leemos sobre el contenido del sermón de Pedro. Ya sabemos, ¿verdad?, que Pedro predicó sobre la vida, la muerte, la resurrección y, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo y cómo Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces también cuando él estaba predicando el Evangelio, explicó la salvación de Cristo, cómo Cristo vino para vivir una vida perfecta en nuestro lugar, obedeció la ley en nombre de su pueblo, y su vida perfecta se acredita a nuestra cuenta espiritual. Así que cuando Dios se da cuenta de su pueblo, estamos cubiertos con la santidad y la perfección de Cristo Jesús. Y no solamente que Cristo vivió por nosotros, pero también murió por nosotros. Que como Jesús murió por el perdón de nuestros pecados y por la sangre preciosa de Cristo, obtenemos el perdón. Y nuestras almas son limpiadas del pecado. ¿Sabes cómo aquí estamos aprendiendo cómo esos gentiles son sucios, ¿verdad?, y corruptos, ¿verdad?, y fuera del pacto y fuera de la familia de Dios? Pero gloria a Dios que en Cristo, gracias a Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, ¿verdad?, limpiarnos completamente. Y ahora en Cristo, a base de los méritos de Cristo, ahora obtenemos la salvación. Y es un don gratuito, un don inmerecido que hemos recibido, ¿verdad? Que Cristo pagó por este gran don y cumplió con todos los requisitos de nuestra salvación. Y mientras Cornelio y su familia escuchaban el Evangelio que tenemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos, Cornelio, sus amigos y su familia en ese momento. Esto recuerda el día, ¿verdad?, de Pentecostés en Hechos capítulo 2, en esa reunión internacional de judíos en el día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí, cuando ese gran grupo de judíos se unió a la iglesia cristiana en Hechos capítulo 2 y cómo ellos recibieron el Espíritu Santo en abundancia. Y también en Hechos 8, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Y ahora en Hechos 10, también los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro y los otros judíos cristianos fueron testigos cuando los gentiles recibieron el Espíritu.
Los gentiles se convirtieron en miembros legítimos de la iglesia cristiana. Aquí leemos Hechos 11, el versículo 15. Acts 11, verse 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, como sobre nosotros al principio. Por la iluminación del Espíritu Santo, Pedro se dio cuenta de que la profecía de Cristo se estaba cumpliendo ante él. Aquí leemos acerca de esto en Hechos 11, 16. Acts 11, verse 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Según el versículo 17, Pedro había aceptado a los gentiles como sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El versículo 17, verse 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si es la voluntad de Dios incluir a los gentiles en el reino de Dios, en la familia de Dios, nadie puede impedir que se cumpla el plan de Dios. Después de que Pedro terminó de explicarse, los cristianos judíos que habían criticado a Pedro, ahora habían cambiado de opinión. En lugar de criticar a Pedro, glorificaron a Dios por la conversión de los gentiles. Y como Pedro, los judíos cristianos que experimentaron un cambio radical en su forma de pensar hacia los gentiles. Aquí el versículo 18, verse 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que gloria a Dios, porque ha dado el don del arrepentimiento a los gentiles. Gloria a Dios. Y cuando pensamos este don del arrepentimiento para vida, amados, ¿qué significa el arrepentimiento? Yo sé que es una palabra común que siempre usamos, arrepentimiento o la palabra fe, pero ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Por el poder del Espíritu Santo hablando en nosotros y en nuestro corazón, el arrepentimiento es estar verdaderamente triste por nuestros pecados contra Dios, contra nuestro Dios santo y poderoso y justo, y también triste por nuestros pecados contra nuestro prójimo. Es un cambio en nuestras acciones y actitudes. En otras palabras, este dolor interno da como resultado un cambio de acciones externas, y dependemos del Espíritu Santo para que nos ayude a lamentar nuestro pecado y alejarnos de nuestros hábitos pecaminosos. Es poner a muerte al viejo hombre y dar vida al nuevo hombre en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Nos alejamos de nuestros pecados y nos volvemos a Cristo. Gloria a Dios, porque Él nos salva y nos santifica. Amén y amén. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el don del arrepentimiento. Cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos, Señor, a lamentar nuestro pecado y cambiar nuestra actitud y nuestras acciones. Y cómo dependemos de ti, Señor, para, Señor, abandonar esos nuestros viejos moldes y hábitos pecaminosos. Y cómo dependemos de ti, Señor, para ser más como Cristo, más semejante, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor y paciencia y bondad y misericordia. Cómo dependemos de ti, Señor, para santificarnos y para transformarnos. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora,
amados, vamos a cantar otro canto. Oh Dios, socorro en el ayer. Vamos a cantar antes de celebrar la Santa Cena de hoy. Beloved, will you please stand as we sing, and then after this song we will celebrate the Lord's Supper. Siéntense, hermanos. Ahora, amados, les invito que necesitan estas hojas, amados, para celebrar la Santa Cena del Señor. And so, beloved, I hope that you have a copy of the Lord's Supper, liturgical form, form number 2 in front of you. And we will begin the administration of the Lord's Supper here by first of all reading the form and the exhortation, as well as comforting words and a prayer of humble approach and words of institution. And so, beloved, here at the beginning you have in Spanish, but then if you were to please turn with me to page 3, towards the bottom of page 3, there you have the liturgical form, the short form 2, beginning in English. So, beloved, I hope that is of help to you. So let me begin reading this in Spanish, the exhortation. Así que, amados, aquí voy a leer esta forma, aquí es donde dice la exhortación en la primera página. Aquí les leo, amados. Hermanos y hermanas, ustedes que desean venir a la sagrada comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Salvador,
deben considerar cómo el apóstol Pablo nos exhorta a probarnos diligentemente antes de comer del pan y beber de la copa. 1 Corintios 11:28. Porque así como el beneficio de esta sagrada comida es grande, si recibimos la Santa Cena con un corazón arrepentido y una fe viva, también es grande el peligro si lo recibimos indignamente. Porque entonces somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Comemos y bebemos para nuestro propio juicio, y encendemos la ira de Dios contra nosotros. Pero si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Por lo tanto, arrepiéntete verdaderamente de tus pecados, ponga tu fe firmemente en Cristo nuestro Salvador, y vive en amor con todas las personas, para que seas digno partícipe de este santo sacramento. Por encima de todas las cosas debes dar las gracias más humildes y sinceras a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la redención del mundo, por la pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Den gracias porque Él, que es Dios, se hizo hombre. Den gracias porque el Hijo se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz por nosotros, miserables pecadores. Den gracias porque nosotros que caminamos en este mundo oscuro y en la sombra de la muerte, hemos sido hechos hijos de Dios y exaltados a vida eterna. Debido a esto, siempre debemos recordar el amor sumamente grande de nuestro único Salvador Jesucristo y los innumerables beneficios que ha obtenido para nosotros mediante su sangre preciosa. Por eso instituyó y ordenó santos sacramentos como prenda de su amor y para un recuerdo continuo de su muerte, para nuestro gran e infinito consuelo. A Él, por lo tanto, con el Padre y el Espíritu Santo, demos gracias continuamente, sometiéndonos completamente a su santa voluntad y placer, y procurando servirle en verdadera santidad y justicia todos los días de nuestra vida. A todos ustedes que se arrepienten sinceramente de sus pecados y que abrazan a Jesús por la fe como su Salvador y que desean cada vez más llevar una nueva vida siguiendo los mandamientos de Dios, acérquense y tomen este santo sacramento para su consuelo. Ahora, amados, las palabras reconfortantes. And now, beloved, we are at that section in the form which indicates in the subheading, comforting words, which cites various scripture passages. Aquí leemos, amados, las palabras reconfortantes. Escuche las palabras reconfortantes que nuestro Salvador Jesucristo les dice a todos los que verdaderamente se vuelven a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 2:1-2. Así que, amados, aquí le voy a indicar lo que necesitan decir a donde dice congregación. Van a decir esas palabras y lo decimos todos juntos. Aquí, como ministro, les voy a decir esto. Levantan el corazón, los elevamos al Señor. Ahora, amados, la oración de acercamiento humilde.
And now, beloved, we are in that section of the form, which is prayer of humble approach. Prayer of humble approach. So, beloved, let me offer this prayer. Let us pray together. Aquí vamos a ofrecer esta oración de acercamiento humilde, amados. Vamos a orar. No pretendemos venir a esta mesa, oh Dios misericordioso, confiando en nuestra propia justicia, sino en tus grandes misericordias. No somos dignos de recoger las migajas debajo de la mesa de tu Hijo, pero tú eres nuestro Padre misericordioso. Concédenos, por tanto, que podamos alimentarnos de nuestro Señor crucificado por fe, y que Él se una a nosotros, y nosotros a aquel que contigo y el Espíritu Santo es digno de alabanza y agradecimiento eternos. Amén. Amén. Ahora, amados, voy a decir estas palabras de institución. And now, beloved, we come to that part of the form which are the words of institution. Aquí les leo, amados, estas palabras de institución. The words of institution, beloved. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23 a 25. Amados, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ustedes, conserve su cuerpo y alma para vida eterna. Tomen y coman esto en memoria de que Cristo murió por ti, y alimentarlo en tu corazón por fe con acción de gracias. Ahora, amados, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ustedes, conserve su cuerpo y alma para vida eterna.
bebe esto en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ti, y sé agradecidos. Ahora, amados, vamos a concluir nuestra celebración de la Santa Cena ofreciendo la oración de acción de gracias. Beloved in the Lord Jesus, now we will offer a prayer of thanksgiving and praise be to God for this celebration of the Lord's Supper, in which we are intensifying our communion with our Lord Jesus, as well as expressing our unity as brothers and sisters in Christ. So, beloved, with that in mind, let us offer a prayer of thanksgiving. Let us pray. Dios Todopoderoso y viviente, te agradecemos de todo corazón. Tú nos has alimentado a nosotros, que hemos recibido correctamente este santo sacramento, con el alimento espiritual del cuerpo y la sangre más preciosa de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Tú nos aseguras con este pan y este vino tu favor y bondad para con nosotros, que somos miembros del cuerpo de tu Hijo, que es la compañía bendita de todos los fieles. Nos has hecho herederos de tu reino eterno, por los méritos de la más preciosa pasión y muerte de tu amado Hijo. Y oramos muy humildemente, oh Dios Padre Celestial, ayúdanos con tu gracia, para que podamos continuar en esa santa comunión y hacer todas las buenas obras que has preparado para que caminemos. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, amados, concluimos nuestro servicio de hoy con la bendición de Dios. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir la bendición del Señor. Beloved, will you please stand for the parting benediction as we come to the close of our service. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.